Tú lo decías, Monse, ya el tema del regreso a clases ha sido complicado y que más aún se sume a eso un fallecimiento, es peor aún. Lo veíamos ayer en Chilevisión Noticias, fue un extra donde se informó esta situación de este joven que volvían a clases. Se daba el inicio de este plan piloto en algunos establecimientos educacionales para volver poco a poco a las clases. Volvieron, estaban en una clase, trabajando en un taller, en un colegio industrial en Puente Alto, y es en ese lugar donde este joven estaba operando una soldadora. De inmediato sus compañeros y uno de sus profesores se da cuenta de que empieza a presentar distintos inconvenientes, distintos problemas de salud, lo ven y se dan cuenta de que la máquina había hecho una especie de cortocircuito. Ahí tratan de atender a este joven de inmediato, llegan paramédicos también, los mismos compañeros, el mismo profesor también trata de atenderlo, lo trasladan hasta el hospital Sotero del Río, donde finalmente este joven fallece. Según las primeras informaciones que se entregan desde el centro de salud, este joven falleció electrocutado y se está investigando para tener mayor certeza de qué es lo que pasó con esta máquina soldadora, si es que estaba con las mantenciones al día, si es que la red eléctrica del colegio estaba con algún tipo de desperfecto o si contaba con los permisos adecuados para poder operar, para así evitar un accidente como este. Recordemos que los colegios industriales cuentan con talleres, pero esos talleres tienen que estar certificados, tienen que mantener en especial sus máquinas en mantenimiento, hacerle las distintas mantenciones que requieren para así evitar accidentes. Lo decía, es un taller que está en el interior de un colegio como cualquier colegio industrial. Entonces por eso es muy importante que se hagan las mantenciones. Dime, Julio. Estamos con Karen Barraza, que es la madre, y lamentamos mucho lo sucedido. Karen, la verdad es que, bueno, ¿qué decirte, no? Sí, desde acá solamente te podemos entregar energía, la mejor energía del mundo y un abrazo cariñoso. Estamos también con Yerko Paredes, que es del centro de alumnos del liceo. Karen, bueno, tú dices que también aquí hubo una situación, al menos para investigar, ¿no? Que tu hijo no tuvo ayuda inmediata, que pasó tiempo para que alguien lo llevara a algún centro asistencial, que nadie prestó un auto particular, que solamente tuvieron que esperar a que llegara la ambulancia, Karen. Sí, eso fue... Buenos días, eso fue lo que pasó, que se supone que mi hijo tuvo el accidente, por lo que me informaron, a las 11 de la mañana. Y a mí me llamaron para informarme del accidente de mi hijo a las 12:35 de la mañana. Y él se fue a la ambulancia 10 para la 1 recién. Pasó mucho tiempo, más de una hora, para que mi hijo lo pudieran atender en el hospital. Él llegó prácticamente muerto al hospital, no pudieron hacer nada con él, nada. Si ellos a lo mejor hubiesen tomado otra decisión, de haberlo tomado, habérselo llevado en un auto, no esperar una ambulancia, mi hijo a lo mejor estaría vivo, estaría aquí conmigo. Pero ellos fueron negligentes, no actuaron de la mejor manera, no actuaron como seres humanos, actuaron por un protocolo que no sirvió de nada, porque mi hijo fue feliz al colegio, fue su primer día, y ellos me lo entregaron muerto. Así me entregaron a mi hijo muerto. Karen, bueno, qué situación más difícil. Sí. Te entendemos, queremos que te tranquilices un poquito. Estamos tratando de dar a conocer esta situación. A las 11 de la mañana sufrió el accidente, dice Karen. Casi a la 1 de la tarde llegó al hospital. Pasaron un par de horas en que Karen siente que las cosas pudieron ser diferentes, que se pudo haber actuado más rápidamente, que alguien pudo haberlo llevado al hospital. ¿Qué es lo que te dicen en el colegio? ¿Cómo no ser humano? ¿Y qué es lo que te han dicho en el colegio? ¿Por qué actuar? ¿Por qué esperaron tanto? Que ellos actuaron así por el protocolo. Que ese era el protocolo del colegio que deberían seguir. Que el protocolo era que llegara la ambulancia. Actuaron como debería haber sido. Que llegara la ambulancia. El director ayer conmigo se comunicó a las 11 de la noche, conmigo recién, y me dijo que la enfermera del colegio tenía un conocido en el Sotero del Río y que por eso se pudo conseguir una ambulancia. Que habían llamado muchas ambulancias, llegó la que ella se consiguió, y si ella no hubiese tenido un conocido, mi hijo se hubiese muerto en el colegio, no se hubiese muerto en el hospital, porque él llegó al hospital casi muerto. No pudieron hacer nada con él, no pudieron reanimarlo.
Ay, Karen, habla Monse. Yo creo que todos solidarizamos tanto contigo, no podemos imaginar también el dolor, como que uno, no sé, siento como que se parte en dos, así como que ya es demasiado el dolor. Y cuando tú hablas que aquí hay como una culpa del protocolo, en los colegios, y así te escucho, hay enfermería, hay enfermera. Se supone que había una enfermera que le hizo reanimación a mi hijo, pero si ya vieron que no había reanimación, ¿por qué alguien no lo tomó? ¿No se lo llevó en un auto? ¿No? ¿Y por qué no los llamaron antes? Porque los alumnos dicen que fue a las 11 de la mañana el accidente y a mí me llamaron a las 12:35 de la mañana para informarme. ¿Cómo se pudieron demorar tanto en llevarlo por ser un poco más humano? ¿Cómo no se les ocurrió? No son papás. No sé, ¿cómo no pensaron que un hijo iba a quedar, una mamá iba a quedar sin su hijo, sin hermano? Muchas cosas, no sé, actuaron de mala manera, Karen. Ay, te entendemos, Karen, la verdad. Sabemos que es súper difícil estar sereno en este minuto, es súper complejo. Y en el fondo yo entiendo lo que tú dices, que el protocolo dice que se espera la ambulancia, pero tu criterio... Sabemos cómo en Chile la ambulancia claro, no nunca, y también, claro, tienen distintas funciones, etcétera. Y tu sentido común y sentido de madre dice, ¿por qué no alguien del colegio tomó un auto y se lo llevó? Y eso a uno a veces le hace pensar que aplicar ciegamente los famosos protocolos sin criterio tampoco es lo mejor. Yo entiendo lo que tú dices, que el impulso que uno tiene un montón de veces en nuestro país, cuando no llega la ambulancia, uno toma a cualquier persona, a un hijo que tuvo un accidente y lo lleva lo más rápido posible. Junto a ti, Karen, está Yerko Paredes. Yerko es compañero de tu hijo. Del centro de alumnos. Del centro de alumnos. Yerko, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos escuchas, Yerko, no? Buenos días. Sí, perfectamente. Yerko, aquí estamos, soy Monse, estamos junto a Julio. Tú yo creo que puede ser súper importante y los alumnos en decirnos qué fue lo que pasó. ¿Cómo fueron los hechos según lo que ustedes pudieron ser testigos? Bueno, como el año pasado fui presidente del centro de alumnos y la cercanía que tengo con la familia de Byron y mi familia, la tía Karen me pidió y le pidió a mi mamá ayuda para poder buscar la mayor información que se pueda con respecto a lo sucedido, dado la negativa del colegio a esclarecer los hechos. Pude el día de ayer contactarme con compañeros de Byron de curso del cuarto D, los cuales están bastante afectados, la verdad, y me contaron a grandes rasgos lo que pasó. Al parecer Byron se encontraba en el taller de electrónica, uno de los talleres de electrónica del colegio, junto con 3 compañeros y un profesor. El colegio no ha llamado a la familia para informar quién era el profesor a cargo de Byron en ese momento y cuáles eran las actividades que estaban realizando. Debido a la larga data de falta de clases prácticas, nos descoloca que al primer día se lleguen y los pongan en práctico al tiro. Sobre todo en un área compleja como es la electricidad. Al parecer estaban trabajando con un motor trifásico que es un motor que maneja alto flujo de voltaje. Y parece que era la primera vez que Byron y sus compañeros estaban frente a uno de esos motores. Nos descoloca la información que entrega el colegio al diario Puente Alto al Día, que dice que Byron estuvo en un taller de electricidad. En ese momento los talleres de electricidad que tiene el colegio estaban completamente llenos con el curso de electricidad del cuarto B. Por eso nos descoloca,
No sabemos cómo en un taller de electrónica que los alumnos no están acostumbrados a manejar tanta electricidad, tanto voltaje, haya sucedido algo así. Nos descoloca también que el profesor no haya tenido el profesionalismo de ayudar a Byron. Como presidente del centro de alumnos el año pasado tuve la oportunidad de leer y conocer el reglamento del colegio en su totalidad. Uno de los puntos más importantes del reglamento es el uniforme escolar, que cuenta de 9 puntos, y el punto 9 son los protocolos de seguridad y los materiales de seguridad que debe tener un alumno al ingresar al taller. A nosotros en el colegio nos exigen overol, zapatos de seguridad dieléctricos para evitar accidentes como este. De hecho, en la mañana de ayer, al curso de electricidad, al cuarto B, la JUNAEP le hizo entrega de materiales de seguridad eléctrica. Le entregó guantes de cabretilla para el uso de maquinaria de alto voltaje. Si es que el profesor sabía que iban a ocupar un motor trifásico de alto voltaje, ¿por qué no pidió para su curso también? Yerko, completamente, el colegio no puede decir que no hubo negligencia. Yerko, quisiera hablar con Karen en el sentido de qué información tiene ella. ¿Qué información le han entregado a ella? Karen, ¿qué información te ha entregado a ti? Porque me imagino que el colegio oficialmente tiene que haber entregado una información. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde fue? ¿Cómo fueron los acontecimientos? Ha sido súper poca la información que recibió de parte del colegio. El director me llamó recién ayer a las 11 de la noche, para darme las condolencias que estaban conmigo, y me dijo que había sido un lamentable accidente, a lo cual yo le dije que mi hijo a lo mejor hubiese estado vivo si él no hubiese estado con zapatillas. Él llevó su pototo y él entró al taller con zapatillas, porque en el hospital me entregaron sus zapatillas, no me entregaron sus pototos. A lo cual él me dice que le cambiaron los zapatos, que le sacaron los zapatos y le pusieron zapatillas mientras le estaba dando el ataque. ¿Quién dijo eso? Lo encuentro súper, como no sé, el director. El director Claro. Dice que cuando Que lo estaban cambió los reanimando, zapatos. le cambiaron los zapatos. Les cambiaron los zapatos. Que lo encuentro ilógico porque por protocolo, yo estuve en la reunión de protocolo, ellos sus cosas las tenían que dejar en otra sala, no en el taller. Una sala COVID que era para dejar las cosas que ellos venían Como camarín. y después volver al taller. Y se dieron el tiempo, se supone, de ir a buscar todas sus cosas y cambiarle los zapatos. Karen, perdón. Y no llevarlo al hospital. Era más importante cambiarle los zapatos y no llevarlo al hospital. Karen, disculpa, ¿te dijo el director en qué taller estaba, a qué hora y qué curso era? ¿Te manifestaron claramente si quiénes estaban? No. Sé que él estaba con 4 compañeros. Y que sea 3 más, y con el Byron eran 4, pero yo supongo que él estaba con su profesor jefe. Es lo más lógico, es lo que yo pienso, pero no me lo han confirmado. Pero yo pienso que él estaba con su profesor jefe. Yo ayer, pues, después que supe que me llamaron del accidente, yo al profesor lo llamé muchas veces. Más de 3, 4 veces lo llamé a su celular y él no me contestó nunca. Se supone que él estaba en el hospital porque yo quería saber cómo estaba mi hijo. Y él no me contestó en ningún momento el teléfono. Y la persona que me informó también, que me llamó del colegio, también lo llamé y tampoco después no me contestaron el teléfono. Ninguno me dio ninguna información. Yo llegué al colegio, al hospital, y me enteré que mi hijo estaba muerto. Y yo no lo vi. El director me dijo que él estaba ahí en el hospital, pero yo no lo vi en ningún momento al profesor. No estaba en el hospital, a lo mejor estaba en otro lugar, pero yo no lo vi. Bueno, una situación realmente lamentable. La verdad es que hay que investigar, llegar al fondo de esta situación. Entendemos además todo lo que estás viviendo, Karen, porque era el primer día de clase. Estuvo ¿cuánto tiempo Byron en la casa contigo? Sí, este era el retorno seguro que es del ministro Briones. Entró a clase
y mi hijo volvió muerto. Este es el retorno que él quería. El retorno seguro que él dice, pero me entregó a mi hijo muerto. Karen, lo lamentamos mucho. Eso fue su retorno. Lo lamentamos mucho. Ojalá tengas claridad de lo que ocurrió. La verdad es que nada te va a devolver a Byron y sabemos que lo más fuerte para ti va a ser perderlo, ¿no? Lo demás se necesita saber, se necesita verdad, se necesita que todo se aclare porque hay más jóvenes que van a ir a ese liceo todos los días, ¿no? Y uno esperará, ¿no es cierto?, que se cumplan los protocolos, que entren con sus bototos, que estén bien cuidados, ¿no es cierto? Queda eso en el aire, pero el dolor que tú sientes y la pérdida de tu hijo, ¿no es cierto? Uno piensa que los profesores van a cuidar a sus hijos. No, si aquí hay algo, aquí que pasó... son como sus segundos padres, porque están todo el día con ellos, todo el día con ellos. Aquí pasó algo que todavía no tiene explicación y son las 8:55 del día siguiente y tú no tienes la información correcta y la tranquilidad. Porque uno lo mínimo que le pide al colegio si se actuó, aunque se haya actuado mal, es que haya ido a tu casa, te haya entregado toda la información, te haya dejado al tanto de todo lo que ocurrió. Fíjate que me escriben del SAMUA y me dicen que es muy importante, y esto lo estamos haciendo por toda la gente que está mirando el programa, que algún día puede vivir una eventualidad como esta, digamos. Es muy importante que cuando se llama al SAMU, ojalá que el colegio lo haya hecho, se diga que se necesita reanimación. Se diga que en la situación que está la persona y que se necesita reanimación, porque en ese caso, inmediatamente pasa la ambulancia a ser prioridad 1. Para esa ambulancia por el tema de la reanimación. Me están escribiendo del SAMU, entonces inmediatamente debería ocurrir a la brevedad. Acá eso no ocurrió porque según el testimonio de Karen se demoraron casi 1 hora y media en llegar al colegio o más de 1 hora, digamos, ¿no? ¿Pasa algo ahí, Karen? Da lo mismo que tenía ahí con la protectora de la infancia. Bueno, y yo quería decir una cosita antes porque quería hablarle al ministro Delgado que mi esposo tiene a su hermano allá en Punta Arenas. Él pertenece al regimiento y ayer iba a viajar a despedir a su sobrino, a estar con mi esposo, y no lo dejaron viajar en el aeropuerto. No lo dejaron porque ellos están en cuarentena y él quiere estar aquí con su familia y no lo dejaron. El ejército le dio permiso, pero en el aeropuerto no le dieron permiso para poder viajar, a ver si el ministro Delgado puede hacer alguna cosa para que él pueda llegar aquí a Santiago a despedir a su sobrino. Él debería poder viajar con los permisos, ¿no? Hay permiso por temas de... Él se llama... Sí, asistencia él funeral. se llama Enrique Díaz Baeza, el hermano de mi esposo. Muchas gracias, Karen. Vamos a tratar también de hablar con la autoridad para ver si puede viajar esta persona. Un abrazo a los dos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Son las 8:57. Qué lamentable situación, el primer día de clase, el retorno a clase de un joven de 18 años que muere en estas circunstancias. Monsi, nos cambiamos.